La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Gracias a este proyecto de Caminos Comunitarios para la Paz han sido mucho beneficio realmente, que es que anteriormente nos tocaba a nosotros a lomo de mula. La gente sufre para sacar sus productos. De pronto para citadinos, para las ciudades esto es pequeño, para nosotros es inmenso. Es la primera vez que un gobierno voltea los ojos hacia una comunidad, hacia los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Es algo muy grande. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El trabajo digno es una de las premisas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde su campaña y en la jefatura de Estado ha luchado para que los trabajadores colombianos tengan condiciones dignas y salarios que les permitan una mejor calidad de vida. Están los retos de las reformas pensional y laboral, esas que asumió el nuevo ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien ya está enrutado en el camino del resarcimiento de derechos de los trabajadores colombianos. Yo llego, digamos, a reforzar al gobierno con mi trayectoria, con el saber acumulado en estos asuntos públicos, con mi compromiso con la agenda de cambios y transformaciones que el presidente Petro le ha propuesto al país y que recogen en buena medida las reformas tantas veces luchadas y tantas veces reclamadas por los colombianos, más recientemente en el estallido social del 2021. Y llego, digamos, a reforzar el equipo de gobierno. De tal suerte que, como lo ha dicho el propio presidente de la República, este sea el periodo, este segundo momento del gobierno, sea el periodo de las ejecuciones y del cumplimiento de nuestros compromisos de cambio con los colombianos y colombianas. El presidente me ha encomendado dos tareas que son centrales en relación con las reformas sociales más importantes de la última mitad del siglo en Colombia, que son nada más y nada menos que la reforma laboral y la reforma pensional. El proyecto de reforma pensional tuvo un agitado debate en el Congreso. Hoy, convertida en ley, busca beneficiar a los colombianos para que tengan una vejez digna. La suerte de la iniciativa está en manos de la Corte Constitucional, pero el gobierno ya avanza en el camino de su aplicación desde julio de este año. Hay que contarle a los colombianos que son más de 40 demandas. Se vinieron en jauría a tratar de tumbar esta importante transformación en el mundo de las pensiones, que es un derecho de cualquier ciudadano del mundo, una pensión digna. Y el presidente de la República le ha pedido a la Corte Constitucional que en el trámite de esas demandas y en el control constitucional que debe ejercer el alto tribunal, que en este caso es la Corte Constitucional, respecto a esta reforma, se habilite un espacio de audiencia pública, se escuchen todas las voces. ¿Cómo se puede entender que hablemos de un Estado social de derecho y que la mayoría de los viejos y viejas de este país se mueran de hambre? ¿Cómo podemos pensar en un Estado social de derecho cuando el mismo Estado condena a los sabios y sabias del país, que otras comunidades de ancestrales reconocen como sus faros en la guía de una sociedad y los respetan? Entonces aquí los dejen morir, porque no son capaces de que exista un derecho a la pensión, porque también afecta las finanzas de los banqueros. Voces muy calificadas, como la del jurista Rodrigo Uprimi, recientemente acaba de argumentar
que no hay ninguna razón para que se declare inconstitucional el trámite de la reforma y que la Corte no debe obviar, no debe olvidar que la oposición, ¿no?, haciendo uso de una estrategia filibustera, quiso obstruir el debate en el Congreso y quiso sabotear el trámite y el debate argumentado que corresponde a cualquier parlamento serio del mundo. Y adicionalmente la Corte, lo ha dicho el presidente también, debe ser celosa no solo del procedimiento legislativo, sino del espíritu de la Constitución Nacional que en el 91 nos heredó el concepto de Estado social de derecho. Y lo social no es un adorno, no es un maquillaje. Lo social es un compromiso profundo con los derechos sociales de la gente. Y uno de ellos es el derecho a una pensión digna, tanto de los que trabajaron y cotizaron como de los que trabajaron y nunca cotizaron porque vienen de la informalidad en el campo y en la ciudad o porque tuvieron una accidentada vida laboral que no les permitió cotizar adecuadamente. Este es un sistema de pilares, lo que se ha venido implementando ya con esta nueva legislación en materia pensional, con este sistema de protección de la vejez, de la invalidez de los trabajadores, ¿no? Que garantiza primero un pilar solidario para aquellos que no cotizaron, ¿no? Hoy cerca de 1.600.000 y más, 600.000 adultos mayores reciben un bono, que es un bono relativamente, digamos, limitado, ¿no?, por decirlo menos, de 80.000 pesos, ¿no?, que otorga el Departamento de Prosperidad Social en un programa que se llama Colombia Mayor. La pensión solidaria que está prevista en el pilar solidario de la ley de pensiones establece una pensión para 3 millones de adultos mayores de 230.000 pesos. Estos adultos mayores, mis padres, por ejemplo, fueron campesinos, trabajaron toda la vida, después fueron pequeños comerciantes y murieron sin una pensión porque nunca cotizaron. Y la pensión fuimos los hijos que de alguna manera atendimos sus necesidades después de que terminaron su vida laboral. Como ellos hay millones en Colombia, han habido millones en Colombia que mueren en la indigencia, que mueren en la pobreza, o que hasta los 70 y más años están en el espacio público o en el rebusque diario. Así que esos 3 millones de viejitos y viejitas, de adultos, de ancianos, esperan esa pensión a partir del 1 de julio. Luego hay un régimen contributivo, ¿no?, que garantiza una pensión mínima, ¿no?, y una pensión en condiciones dignas, hasta 2 puntos salarios mínimos, en lo que se llama, digamos, el fondo público, que es Colpensiones, y luego hay las pensiones más altas en las que los ciudadanos pueden escoger la alternativa de cualquiera de los fondos privados. Entonces, es un sistema de pilares que articula y que armoniza la administración de pensiones y la provisión de una pensión a través de Colpensiones, que es el fondo público, y los fondos privados para aquellos que tienen mayores ingresos y que pueden cotizar más y pueden recibir en correspondencia una pensión después de que terminen su edad de laboral. ¿A dónde va el dinero pensional? Lo que sabemos hoy es que la inmensa mayoría de quienes se han afiliado a los fondos privados de pensiones no van a obtener una pensión. Y que quien intente mantener ese régimen solo logrará 2 cosas: acabar con el derecho a la pensión en el país y arruinar los mismos fondos privados de pensiones. Porque si ya no hay reforma pensional,
habrá una estampida de los cotizantes hacia Colpensiones, como ya está habiendo. Bueno, se expidieron 2 el año pasado, bajo el liderazgo de la ministra Gloria Inés Ramírez. En virtud de uno de ellos, ya han podido trasladarse de fondos privados al fondo público, que en este caso es Colpensiones, más de 45.000 o cerca de 45.000 colombianos y colombianas, y están a la espera de hacerlo, ¿no? 46.000 que están en el proceso precisamente de traslado del fondo privado al fondo público. Y están recién diseñados y formulados 2 decretos reglamentarios, uno que es el DUR, el Decreto Único Reglamentario, que es el más robusto, que es el que establece casi que por completo cómo funcionará el sistema. Y hay un último decreto, más reciente también, expedido por el Ministerio de Hacienda, que establece el papel del Banco de la República en relación con el régimen contributivo, que fue una de las decisiones importantes, de las innovaciones que trae la ley de pensiones, otorgarle un papel al Banco de la República para cuidar los recursos de las pensiones de los colombianos. Había el temor, ¿no? Incluso hubo acusaciones infundadas, que era que la plata de las pensiones, el Estado y el gobierno la iba a usar para tapar huecos, para financiar otras, digamos, actividades del Estado, etcétera, etcétera, como ha ocurrido, digamos, históricamente con los fondos y con las pensiones de los colombianos. Pues bien, para curarnos en salud, se definió que sea el Banco de la República el que asuma esa función. Lo ha dicho el propio presidente de la República, y eso lo debe considerar también la Corte en el examen de las demandas que cursan en este tribunal. Sin la nueva ley pensional, también los fondos privados están en riesgo. Y por supuesto los ingresos de los pensionados que están en los fondos privados. ¿Por qué la gente se pasa del fondo privado al fondo público? Pues porque va a recibir una mejor remuneración en su pensión a la que recibe, ¿no?, con las condiciones actuales en el fondo privado. De tal suerte que esta reforma lo que hace es asegurar unos recursos que en justicia deben recibir los colombianos a través de la pensión, pero también establece con sentido de justicia la remuneración que deben recibir los fondos privados por su participación y por su presencia en el sistema pensional que se deriva de la nueva ley. La nueva ley de pensiones establece con un criterio de justicia la remuneración que debe recibir en materia pensional el trabajador, tanto proveniente del fondo público, en este caso Colpensiones, como proveniente del fondo privado, cuando las condiciones así lo establezcan en la ley. Pero adicionalmente establece también en justicia una remuneración adecuada para los fondos privados por su participación en el sistema pensional. En este gobierno aguanta pensionarse porque más de 3 millones de adultos mayores que hoy necesitan pensionarse, hoy van a tener esa posibilidad. Es un beneficio para todo el mundo y debemos tener algo de que lo que trabajamos funcione para nuestra vejez. Sí, la reforma tiene puntos interesantes. Para mí es muy interesante. Que yo me pensiono sin el tiempo y si logro ahorrar hasta que me pensione, para mí es súper interesante. En mitad de camino de su trámite se encuentra la reforma laboral en el Congreso. Solo restan 2 debates en el Senado de la República y, de ser aprobada, los derechos laborales de los trabajadores colombianos serán resarcidos. En un Estado social de derecho, los trabajadores y las trabajadoras deben ser tratados como esclavos y esclavas. En un Estado social de derecho, una trabajadora, a partir de que se le contrata espuriamente por 2 o 3 meses, el patrón puede acosarla sexualmente, condenarla a una especie de esclavitud a cambio de que pueda comer.
condenar a la esclavitud a los seres humanos en general, hombres y mujeres, porque si no, no hay salario, no hay ingreso, porque el contrato no es un salario según nuestras normas, porque a los trabajadores que estaban a tiempo indefinido los volvieron contratistas espurios y por tanto esclavizados y esclavizadas. ¿Eso es coherente con un Estado social de derecho? Nosotros decimos que no, que en un Estado social de derecho la fuerza del trabajo tiene dignidad, así a los más ricos no les guste en Colombia darle dignidad a sus trabajadores, porque aún creen que son esclavistas, que las jornadas laborales terminan siendo juntas en promedio las más largas de la OCDE con Turquía, y al mismo tiempo la más baja productividad de la OCDE, de lejos separados del penúltimo lugar que es México. Claro, la necesitamos. Yo soy contratista y sufrimos por los contratos tan, no sé la palabra para decírtela ahorita en este momento, pero es desastroso. Como nos pagan a los contratistas y no tenemos las mismas garantías que tienen todos los empleados, que realmente sí tienen una dignidad laboral. No, los empresarios yo creo que se han venido convenciendo. Incluso varias de sus propuestas se han venido incorporando en lo que hasta ahora se ha aprobado de reforma laboral en el Congreso de la República. Hay que recordarles a los colombianos que la reforma laboral va a mitad de camino. El año pasado fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la misma corporación. Ahora pasa a Senado. Estamos a la espera de que prontamente, y es un llamado que le estamos haciendo a la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado, se inicie el debate de las ponencias que se han radicado sobre el articulado de la reforma laboral y que una vez se tramite con éxito en la comisión, vaya a la plenaria, de tal suerte que antes del 20 de junio los colombianos tengan unas normas actualizadas y más democráticas para establecer las reglas de juego del mundo laboral, de las relaciones laborales, del mundo del trabajo. Pues porque tenemos normas obsoletas, tenemos normas injustas, tenemos normas que niegan derechos adquiridos de los trabajadores, derechos que se perdieron en los gobiernos anteriores. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, se perdieron el recargo o la remuneración por festivos dominicales, horas extras, que recupera esta reforma laboral. Hay estándares internacionales en materia de jornada laboral, en materia de derechos de los trabajadores, estándares, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo o de la OCDE, que es el club al que recientemente Colombia entró, que establece, digamos, unas comparaciones de la situación de los trabajadores en todo el mundo, digamos, o en los países que hacen parte de la OCDE. También hay acuerdos internacionales que han sido aprobados por el Congreso de la República. Hay compromisos bilaterales con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, que establecen también obligaciones en materia de legislación interna para garantizar derechos de los trabajadores. Eso hay que incorporarlo en la nueva reforma laboral, ¿no? Colombia no puede ser un país paria en materia de derechos de los trabajadores. Y adicionalmente hay unos cambios tecnológicos en el mundo, hay unas brechas de género, hay unas brechas generacionales, hay unas circunstancias de exclusiones que deben resolverse, hay un problema de informalidad, no solo de los habitantes de los comerciantes o de los ciudadanos que viven de actividades en la calle, no, también en el mundo laboral formal hay informalidad, en el sector público hay informalidad. Entonces, esta reforma establece normas, actualiza normas e incorpora nuevas normas para actividades productivas
que no tienen regulación, por ejemplo los rapitenderos y oficios similares, ¿no? Hay trabajo en casa, hay trabajo remoto que debe ser regulado. Y hay un asunto que es importantísimo para los jóvenes de Colombia, el contrato de aprendizaje de los muchachos que ingresan al SENA y que merecen ser tratados como trabajadores cuando hacen sus prácticas, ¿no? O ejercen un rol de aprendiz en el mundo laboral. Fíjese usted que, por ejemplo, los cambios tecnológicos que vienen también, la automatización y la inteligencia artificial va a requerir formar nueva mano de obra que pueda incorporarse al mundo laboral, y esa nueva mano de obra con esas características, ¿de dónde provienen? Del sector educativo, de la educación superior, pero también de la educación técnica y tecnológica, y principalmente de instituciones que hacen parte del Ministerio del Trabajo como el SENA. Primero, en la reforma laboral vienen normas para enfrentar la informalidad. Las normas incluso, por ejemplo, en relación con el trabajo rural, nosotros vamos a insistir en una formalización del trabajador rural en la reforma laboral. Hubo congresistas que hicieron fiesta y se alegraron porque los campesinos sigan viviendo en la informalidad. En donde más dura es la informalidad es en el mundo rural, ¿no? Los campesinos que producen nuestros alimentos viven en condiciones y trabajan en condiciones de informalidad, ¿no? Son los que además van a verse beneficiados de una mejor manera de una pensión solidaria, porque se mueren sin una pensión los que vivieron toda la vida labrando el campo y produciendo los alimentos que consumimos en nuestra mesa. Así que ahí va a haber un esfuerzo muy importante del Ministerio con la labor de la inspección y vigilancia, ¿no? Para que se formalicen los empleos que hoy son informales en el mundo laboral. Y tiene que haber un trabajo mancomunado, no solo del Ministerio del Trabajo, sino del gobierno todo en su conjunto, para consolidar el aparato productivo junto con los empresarios que permitan generar nuevos empleos de calidad, nuevos empleos dignos y decentes para la gente que está en la informalidad y para quienes están en el desempleo, que se han enfrentado a barreras para el acceso al mercado laboral. Claro, son reformas que además nos devuelven los derechos a los trabajadores. Entonces, en particular, reforma laboral nos da la posibilidad de recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, y desde el SENA es nuestra apuesta porque le devuelvan los derechos a los jóvenes trabajadores de este país, esos derechos que nos quitaron hace 20 años. Vale la pena seguir apoyando a estos presidentes que realmente apoyan a un pueblo y no a otros congresistas, a otros industriales que son los que nos tienen esclavizados. En el camino de la dignificación está el mejoramiento de los ingresos de los colombianos. Esto ha redundado en que hoy el salario mínimo sea más digno y garantice una mejor calidad de vida de los trabajadores colombianos. Con Gloria decidimos subir el salario mínimo excepcionalmente en la historia de Colombia. Y ese es uno de los grandes triunfos. Porque contrario a lo que dicen los expertos, entre comillas, que no son más sino ideólogos neoliberales, que pregonaban que si subíamos el salario mínimo muy por encima de lo que pedían los empresarios que llegan a esas reuniones, se estancaba la economía y aumentaba el desempleo. Pues ya casi 3 años han pasado de hacerlo, y lo que tenemos como datos es que aumenta el empleo y aumenta la producción económica. Entonces dicen mentiras. La política estructural más eficaz para reducir desigualdades y para sacar a la población, a los ciudadanos de la pobreza, es el incremento del salario mínimo de los trabajadores y de los ingresos de los trabajadores. Es lo que se llaman políticas estructurales. Los otros programas sociales que hemos conocido, que se crearon, ¿no?, a instancias de lo que se conoce como el modelo neoliberal, cuando se desmantelaron los estados de bienestar en el mundo, pues son programas remediales, focalizados en las poblaciones más vulnerables, ¿no?, dirigidas a los más pobres entre los pobres.
que no son además programas sostenibles, que no sacan a la gente de la pobreza de manera sostenible. En cambio, más de 1 millón de ciudadanos, cerca de 1.500.000 ciudadanos, han salido de la pobreza monetaria por el incremento del salario mínimo. Y lo virtuoso de lo que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro y de lo que ha hecho el presidente es que hemos incrementado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que además impacta en el crecimiento económico, ¿no?, y en el comportamiento positivo del Producto Interno Bruto del país. Lo virtuoso de esas decisiones de política pública y de política económica es que no ha significado un incremento ni del desempleo ni de la inflación, que es el gran argumento de los enemigos del incremento del salario mínimo. Dicen, no aumentemos el salario mínimo porque entonces se dispara la inflación. Carreta, la inflación ha venido bajando. No, es que no podemos aumentar los salarios porque entonces se aumenta el desempleo, porque los empresarios se van, porque entonces no van a generar oportunidades laborales ni puestos de trabajo. Carreta, porque se ha venido disminuyendo el desempleo y la tasa de desocupación, incluso a niveles por debajo de los que habían antes de la pandemia. Así que yo creo que vamos a continuar. Ojalá que el salario mínimo este año al final sea el resultado de una concertación con los empresarios, pero si ello no ocurre, el presidente y desde el ministerio vamos a tomar decisiones que permitan ir mejorando, mantener la mejoría de los salarios de los trabajadores. Pues la reforma laboral y la reglamentación de la reforma pensional. Esas son las dos tareas centrales que yo me sentiría satisfecho si logramos que eso le dejemos en cabeza del presidente Gustavo Petro como legado a los colombianos y colombianas. Fíjese usted que las reformas sociales, la reforma rural o la reforma agraria y la reforma laboral, la legislación laboral de la revolución en marcha de López Pumarejo, ¿no?, fueron asunto de conversación y de debate público por más de un siglo. Nosotros vamos a dejar unas reformas de las que hablarán y de las que se beneficiarán los colombianos en las próximas décadas. Y yo quiero contribuir con mi esfuerzo, con mi compromiso y con mi responsabilidad en ese legado. En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Si conoce un acto de corrupción, ahora puede denunciarlo sin miedo, de forma fácil, segura y confidencial. El Gobierno del Cambio, a través de la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, pone a su disposición la línea 157. Llame desde su celular o teléfono fijo desde cualquier lugar del país las 24 horas del día y denuncie. Su voz cuenta. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.